Yom Teruah, Baruch Hashem, Shalom Shalom Amam Mispaha. Estaremos hablando de Yom Teruah. Se acerca este Moed, este Mikra Kodesh, el cual deberemos estar cumpliendo, si el Abba lo permite, del 22 al 23 de septiembre de este año 2025. Y este estudio está comprendido en Levítico 23, del paso 24 al 26, y estaremos leyendo número 29.1. Dice así también: Yahweh dijo a Moshe: dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, en el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo para recordatorio, una convocación K2 anunciada con toques de shofar. No hagan ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego a Adonai. Y dice en número 29.1, en el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán una convocación K2, en hebreo Mikra Kodesh. En este Moedín no harán ningún tipo de trabajo ordinario, es un día para sonar el shofar. Para ustedes. Tengamos claro que este día tiene un mensaje para nosotros. Hablaremos de la naturaleza de Yom Teruah. Este día tan especial trae diferentes nombres. En el contexto y tradición hebraica de la casa de Israel trae diferentes nombres también. Los nombres del día de Yom Teruah en el primer día del séptimo mes fue denominado por nuestra Torah como Yom Teruah, Yom Zikaron, Yom Hazikaron, Yom Hadin, Yom Hadin, Yom Naxal, Yom Hakesed, la ceremonia de las bodas, la apertura de la puerta, la final de la trompeta, el tiempo de la angustia de Jacob, los dolores de parto. Todo esto son los sinónimos que tiene o están relacionados con Yom Teruah. Yom Teruah significa día del toque del shofar. También se le llama Yom Hazikaron, día del recordatorio del toque del shofar, o Yom Hazikaron, día del recordatorio simplemente. También se le dice Yom Hadin, día del juicio. También se le llama Naxal, resurrección de los muertos y transformación en el aire de los vivos. Se le dice también Yom HaKesed, el día escondido o el día y la hora que nadie sabe. También se le llama la ceremonia de las bodas del Cordero, de lo cual el mundo cristiano está bastante familiarizado. La apertura de la puerta o la final de la trompeta. Baruch Hashem, llamado el despertar. Acuérdense que así será la venida del Mashiach. El tiempo de la angustia de Jacob o los dolores de parto del Mashiach. Hevlai Shel Mashiach. En sus diferentes nombres encontramos el múltiple significado y la trascendencia de este día. Antes que todo, ¿qué es el shofar? El shofar es un instrumento hecho de cuero de carnero o antílope, cuyo sonido, cuando es ejecutado correctamente, es muy similar al de una trompeta. Cuando la escritura habla del sonido de bocina o trompeta, se está refiriendo generalmente a un shofar. Claro que sí. A continuación una foto, busquen un shofar. Busquen un shofar para que entiendan qué es un shofar. Baruch Hashem. Yom Teruah, de lo que estamos hablando. Eso está en Levítico 23, 23 al 25, hasta el 26 creo que es. Entonces, dice así: Adonai dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, en el séptimo mes, en el primero del mes, será para ustedes un día de descanso completo, para recordatorio, una convocación K2 anunciada con toques de shofar. No hará ningún tipo de trabajo ordinario y traigan una ofrenda hecha por fuego Adonai. Y en el día primero y en el mes del séptimo mes será de K2 convocación. No haré ninguna labor en el día del toque del shofar, como dice el número 29.1. Una de las cosas que caracteriza a esta celebración es el mandato de tocar y por ende escuchar el sonido del shofar. Este es una celebración muy K2, es una celebración de Shabbat. Además, Adonai dijo que deberá
ser un recordatorio de que Israel escuchó el sonido del shofar, una trompeta, por vez primera cuando el pueblo estaba reunido a los pies del monte del Sinaí. La escritura señala, tendréis una apartada convocación. En hebreo la palabra convocación es mikrácodes, la cual significa ensayo, significa también llamado, significa reunirse, estar juntos, una asamblea sagrada. Yom Teruah, día del sonido. Este sonido entrecortado del shofar es un día de gozo. La palabra hebrea Yom significa día y Teruah significa, en el diccionario Ben Yehudá, en hebreo inglés dice la Teruah, grito de gozo, grito de guerra, estruendo del shofar. En la Biblia Teruah significa hacer un fuerte ruido haciendo sonar un cuerno. Por ejemplo, shofar, Levítico 29:5, trompeta de plata, 10:5 al 6, o contando con oración, Salmos 101. Así que probablemente el propósito de Yom Teruah era clamar a Adonai en oración, similar a la idea normalmente expresada en los salmos como aclamar o clamad a Elohim con voz de júbilo, cantando con gozo, con alegría. Salmo 47:2, que usa la misma raíz verbal terúa. La forma verbal de terúa se refiere a menudo el ruido hecho por una asamblea de los fieles llamados al Todopoderoso al unísono, o puede referirse a un gran grito de júbilo o alegría, o a un grito alarmante. Por ejemplo, batid las manos todas las naciones, aclamen a Adonai con una voz cantando. Eso está en el Salmo 47:2, que usa la misma raíz verbal terúa. Clamen a Adonai toda la tierra, cantad a Adonai nuestra fuerza, clamad a Elohim, al Elohim de Jacob. Eso está en el Salmo 81:2. Clamen a Adonai toda la tierra. Y en sí el sonido del shofar es una aclamación. Es para nosotros aclamar, recordar. Es para que nosotros entendamos los misterios relacionados a este Moedín. En el Salmo 101, en el Salmo 58:1, dice, clama a todo pulmón sin restricción, alza la voz con shofar, denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Por lo tanto, la celebración de Yom Teruah nos trae un sentimiento de alegría, pero a su vez un llamado de alerta. Yom Teruah marca el inicio de las fiestas de otoño. Esta temporada, compuesta principalmente de tres convocaciones, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, nos habla de la importancia de los sucesos que ocurrirán al final de los tiempos. Yom Zikaron Teruah, entonces Yom Zikaron Teruah o Yom HaZikaron, lo vemos en Levítico 23:24. Yom Teruah también es conocida como Yom Zikaron Teruah. La palabra Zikaron a veces se traduce como monumento o recordatorio, pero esta palabra hebrea tiene el significado de mencionar, a menudo en referencia o a decir el nombre de Adonai. Por ejemplo, Éxodo 13:15, Isaías 12:4, Isaías 26:13, Salmo 45:18. El día de Zikaron Teruah es mencionar, clamar. Puede referirse a un día de la asamblea en la oración pública en que la multitud de los fieles grita el nombre de Adonai al unísono. ¿Por qué a través de un instrumento muy peculiar? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? Con trompetas, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser así? Como fue traducido en las versiones trompetas, ¿sí? Porque el shofar es un símbolo y un recordatorio de la aquedad del altar al carnero que fue inmolado en vez y en lugar de Isaac. Y esto en Israel, en el Israel mesiánico tenemos que entenderlo bien. La aquedad es a su vez un arquetipo, un símbolo por adelantado del sacrificio de Yahoshua, que fue el hijo que sí fue sacrificado por su padre, y no como Isaac, que solo fue probando al padre Abraham para ver si lo iba a llevar a cabo. A conclusión, lo que el toque del shofar en Yom Teruah nos debería enseñar
Y es lo que Elohim nos está diciendo, es despiértate del sueño, del camino torcido, porque yo he sacrificado a mi propio hijo, a Yahoshua, el Cordero Elohim que quita el pecado del mundo, para que tu pecado pasado sea perdonado por su sangre. Veamos, veamos y miremos cómo es el misterio que nos enseña aquí. Vamos a explicar en primer lugar lo del grito. Yahweh creó a Adán, el primer hombre, con su Neshama, aliento, creando la Neshama, o sea, el alma de Adán, de la forma en que lo conocemos. Ya sabemos, por otro lado, que la Neshama de Elohim es el Ruach HaKodesh, o sea, que lo creó con aire, con aliento. Este es el aliento similar al que se usa para tocar el shofar. Adán fue despertado de la nada con el aliento de Elohim, con el shofar, que es un grito, a través de un instrumento muy peculiar. Elohim nos llama al despertarnos, o sea, nos llama a un despertar, a un caminar en Torah y salir de un caminar torcido, que es la definición en hebreo del pecado, salir de la torcedura, de las corrientes religiosas, mentales de las naciones, ¿sí? Salir del pecado, salir y no desviarnos de la meta recta que es el Mashiach. Primera Yohanan 3:4, el pecado, lájata, es no cumplir la Torah, es irse en rebelión al mensaje celestial. A un bebé, lo primero que se hace al salir de su vientre, del vientre de la madre, de la parte de su vida intrauterina, es dar un grito, usar el aliento para dar un grito, que es una alusión a Adán al nacer a la vida. Otra cosa curiosa es que ¿qué es lo que nos despierta sin falta? Especialmente a una madre, el llamado de un niño. Aunque esté dormida, profundamente la madre escucha el llamado de su hijo. Este llanto es una analogía del shofar. Ese llorar de las notas del shofar también nos despierta a nosotros, que somos de nuestra madre, la nueva Jerusalén. Mas la Jerusalén de lo alto es libre y ella es nuestra madre. Esto tiene otra consecuencia muy importante para esto que estamos hablando. ¿Sí? Los yamim, que hacer los últimos días, el shofar de la venida de Yeshua solo va a despertar a la madre verdadera, a Israel, la casa de Yehudá y la casa de Efraín, a todo Israel, que será una sola, y no a la nueva Israel como la iglesia mitraísta y gran parte ha enseñado al mundo. ¿Sí? Va a llamar es a Israel, la que se identifica con la ciudadanía de An Israel, como pueblo de Israel. La iglesia cristiana autotitula de que ellos son los elegidos en la enseñanza del reemplazo, de que Israel dejó de ser pueblo para que las naciones hagan un pueblo nuevo para el Creador, pero no tiene sentido eso. Un pueblo que no obedece Torah no es pueblo, y si obedece Torah entiende que sería pueblo de Israel. Un pueblo espiritual. Hablamos de Yom Hadid, el día del juicio, que tiene que ver con Yom Teruah. ¿Qué ocurrió en Yom Teruah? Hay un juicio, pero la pregunta importante es, ¿qué es en realidad un juicio? Hemos tenido en cuenta, justamente estamos pasando de una parasha llamada esta que pasó, que se llama Baruch Hashem. Esta parasha que pasó, que se llama Shofetim o Shoftim. ¿Sí? Tiene que ver con jueces, con juicios. Justamente hemos pasado en estos días esta parasha. Entonces, pero la pregunta importante es, ¿qué es en realidad un juicio?
Tenemos un concepto muy errado de lo que es verdad, en verdad un juicio. A los ojos de Elohim estamos felices cuando podemos echarle la culpa a Satán, a los demonios o a los demás creyentes, que un juicio es, tú hiciste esto o aquello y vas a pagar por ello con un garrote. Creemos que Satán va a acusarnos y diciéndonos, tú hiciste esto o aquello, o Adonai nos va a pegar con un gran martillo. No, esto no es el gran juicio final, o el verdadero juicio final. Esto no es así. Nos vemos como los pobres víctimas y siempre buscamos a alguien para echarle la culpa. Es más, justificamos de que la salvación, como nos enseñaron en el cristianismo, es una gracia, que significa que las obras no tienen efecto, ningún efecto en cuanto a la salvación, sino solamente creer en el Mashiach, llamado Jesús, en las naciones, y que con eso es suficiente. O a lo menos eso es lo que quieren plasmar en la mente de las personas. Entonces, todo el mundo se victimiza y le echa la culpa a los demás. Y así no es. Y eso es lo que nos han hecho creer, que vamos a sufrir porque Satán nos va a encontrar defectuosos y cosas que hicimos mal y que Adonai nos va a castigar mientras que Yahoshua nos va a defender. La realidad es que el Mashiach nos defiende en nuestra conciencia en su venida, ya que cuando Él venga, habrán dos posturas en la mentalidad humana. La una será la oveja, que significa los que siguen al Cordero, los que siguen la Torá, los que siguen la enseñanza del cielo, la ley del Creador, que es justa y perfecta, y los chivos que viven brincando de pensamiento en pensamiento, de filosofía en filosofía, de religión en religión, y la realidad no conocen Torah. Y si alguna vez brincaron a ella a conocerla, pues su condición natural hizo que brincaran siempre fuera de ella, ya que el chivo es un animal que su naturaleza es de brincar de un lugar a otro. Y fuera de eso come de todo. Un chivo come de todo, no es un animal que permanece rumiando el pasto. La grada no la come continuamente, sino que su naturaleza es comer otras cosas que posiblemente le pueden hacer daño a aquel que es una oveja. Entonces, juicio es que lo que somos en realidad es revelado. Se destapa lo que somos cada uno en realidad. Nadie nos va a apuntar con el dedo. Vamos a ser nosotros con la verdad a la vista de todos. En el cristianismo nos enseñan que Satán se parará y nos acusará delante del Padre Celestial. No, Él lo hace ahorita en tu mente para debilitarte, pero en el juicio, en Yom Hadin, en el día del juicio, no será así. Porque si Satanás se va a parar a señalarte, a juzgarte por lo malo que hiciste, a sentenciarte, a acusarte, entonces quiere decir que Él es bueno. Porque acuérdese que nadie que teniendo una viga, teniendo maldad, puede sacarle la viga a otro, no puede. Tiene que primeramente sacársela a sí mismo para que en santidad y en libertad libere al que tiene una paja en su ojo. Por lo tanto, Satanás no tiene poder de juicio como nos lo enseñaron en las religiones, porque él es malo, ladrón, malo, mentiroso. Su naturaleza es matar, destruir. Él no tiene poder de juicio. El día en que venga Mashiach, en Yom Hadin, a juzgar a toda la humanidad, Él no va a decir, ay Satanás, a ver, señáleme los malos, señáleme a los que pecaron, no. Cada cual en su conciencia sabrá si es una oveja o si es un chivo, si es un cabrito. Eso es lo que va a suceder en ese momento, porque Mashiach va a decir, a mi mano derecha las ovejas y a mi mano izquierda, ¿quién? Los cabritos, los chivitos, los brincones, los que no pueden estar en Torah, porque tienen que estar brincando de pensamiento, filosofía en filosofía, de idea en idea.
Es importante que analicemos esto. Yom Teruah tiene que ver, porque así está anunciado en Tesalonicense, cómo será la venida del Mashiach con voz de trompeta, con voz de juicio. El juicio será un asunto de conciencia en ese momento. Será un asunto de conciencia. Todos verán a la vista en su mente la verdad de lo que son. Acuérdense que el libro de la vida, el que está en el libro de la vida, se va a encontrar en los libros, en los demás libros. El que está en el libro de la vida, que significa en la mente del Mashiach, ese no está en los libros, que son aquellos libros que representa la mentalidad de cada uno, la mente, los libros serán abiertos. Significa que el que no esté en el libro de la vida, que es el Mashiach, va a ser uno de los libros que será abierto. Eso significa que la mente se descubrirá de cada uno. Todos son libros, son cartas leídas, todos son libros. Seferín, Sefer, todos son Sefer, son libros. Tu mente se abrirá en ese momento del juicio. Juicio, Satán no tiene por qué señalarte allí. Será tu propia mente, tu propia conciencia, la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces en ese momento cada cual sabrá si es una oveja o si es un cabrito, si es un chivo brincón. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento la mente se va a abrir, va a pasar como una película de todo lo que realmente hicimos y dijimos. Un ejemplo es José en Misraín. ¿Qué pasó con José? Lo vendieron como esclavo. Pasaron muchos años y estaban todos los hermanos delante de José y jamás se dieron cuenta que estaban en presencia de su propio hermano a quien habían vendido. El que los podía juzgar, el que era el segundo más poderoso de toda la tierra. Mashiach vendría siendo analógicamente ese personaje. Les tomó un temor de muerte a todos los hermanos. Nadie rebeló a los hermanos, nadie se levantó y los acusó. Ustedes miren lo que le hicieron a su pobre hermano, que es Mashiach. Si a él lo menospreciamos y lo matamos y no se arrepintieron antes de ese encuentro, o cuando tengan el encuentro con él, que es el llamado llamado a la Teshuvah, si no nos arrepentimos antes del día del juicio, si no confesamos nuestra falta y nos ponemos a cuenta, entonces en ese momento no habrá nada que hacer. ¿Qué fue lo que sucedió? La verdad sencilla fue revelada. Este es el juicio que sucederá en Yom Teruah. Lo que hicimos va a estar delante de nosotros, revelado allí. ¿Qué pasó cuando el Masías se les presentó? Cuando José o Josué, tipología del Masías, se les presenta a los 12, a los patriarcas, a sus hermanos. ¿Qué sucedió con ellos? Se arrepintieron, entendieron que su condición era de muerte. Ellos no esperaban más, sino la muerte, porque habían simbólicamente matado a su hermano. Pero en este caso con nosotros no es que simbólicamente hayamos matado a nuestro hermano. Lo matamos literalmente porque no quisimos, porque no lo aceptamos, no lo quisimos, no lo aceptamos. Y él murió y herido fue por nuestros pecados. Entonces, cuando entendamos esto, hagamos teshuvah, hagamos un arrepentimiento. Hay que arrepentirse de todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el mes de Elul es de preparación? Este mes de Elul, porque este mes para hacer o sea, teshuvah, para llegar a ser igual que el postrer Adán, puros en mente, antes de la caída, puros en pensamiento, puros en sentimientos, puros, perdonando, en el cuerpo, en el espíritu, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Este mes de Elul es un tiempo donde tenemos que acercarnos en Teshuvah al Padre Celestial. Baruch Hashem. Nosotros para cada Yom Teruah estamos preparándonos para construir nuestros genes espirituales, nuestros genes morales y mentales para el año que viene en Aviv.
Así como genes son los que nos predisponen nuestras características físicas, aquí este es el momento en que se definen nuestras características morales y éticas. Hasta el próximo Yom Teruah. En sí, los Muedín es un acercamiento al Padre Celestial, es una preparación, pero esta particularmente es especial. En Yom HaKippurim se cristaliza lo que concreta, se cierra la sección. Y lo que hicimos hasta ese día, hasta ese día lo que hiciste. Después es momento de pagar un precio. Este mes, este mes es fundamental, el mes de Lul, para acercarnos y hacer una Teshuvah, Betikun, como dijo el apóstol Pedro, Kefa, arrepentíos y convertíos, hagan una corrección, ¿sí? Acérquense al Padre, corrijan sus vidas. ¿Cómo lo hacemos? A través de la Torah, de la instrucción de Hashem, de Adonai. Entonces hay que pagar un precio. Imagínense la responsabilidad que tenemos en estos días de escuchar el sonido de Yom Teruah, el shofar, y que escuchar el shofar es una gran misbah, que es top, es buena, es una buena obra. Es primordial escuchar el aliento del Ruah del Mashiach, que nos despierta para hacer Teshuvah y para volver a un estado de pureza. ¿Cuál es el objetivo del sonido de las trompetas que habla de Tesalonicenses? Y despertar a los vivos para una vida eterna y despertar la mente del pecador para que sepa su condición y que no podrá ir a estar en la mano derecha del Mashiach, el gran juez. La palabra Elohim, que es la que juzga. Mis palabras son las que lo juzgan. Mashiach dice, él es el gran juez, pero él dice, mis palabras no los condenan ahorita, pero en el postrer tiempo serán las que juzgan a todo el mundo. Entonces hay que volver a un estado de pureza. La efectividad que hagamos todo esto va a traer la materialización en Yom HaKippurim, en el día del gran ayuno. Si hacemos un buen servicio de abodá a los Shamaín, al Padre Celestial en este mes, entonces vamos a tener una buena respuesta y aceptación en Yom Kippur. Porque allí se valida el sacrificio del Mashiach, la gran expiación. Entonces vamos a explicar a continuación por qué se dice Teruah, grito de gozo, de guerra, estruendo de shofar. Existen tres grandes moadim, festividades en el año según la Torah. ¿Cuáles son? Pesa, sí, sería Pesa, es la primera de las tres grandes festividades de los moedim. O sea, Pesa, Pascua, de ahí sigue Shavuot, que es la fiesta de la semana, de las 7 semanas más un día, y Sukkot, cabañas, que es la última de las festividades del año. Estas tres fiestas también señalan a un patrón o nos enseñan un patrón. Pesa es el Moedí, festividad de Yahshua, como él fue el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, que es para cubrirnos con su sangre. Shavuot es el Moed del Ruach HaKodesh, la ascensión del Ruach, la restauración para la casa de Israel, para que nosotros nos llenemos de su Ruach, de su presencia, de su conocimiento, de su saber. En preparación de la tercera festividad Moed tenemos Sukkot, que la tercera Moed sería Sukkot. Tenemos la preparación de Yom Teruah y el ayuno de Yom Kippur, que simboliza Adonai, o sea, el Abba, con la azúcar, la cabaña, el lugar hecho de hojas de árbol que simboliza la fragilidad de esta vida, y las estrellas que se ven a través de las hojas que simbolizan el destino que nos espera. El estar con Adonai por toda la eternidad es fundamental para nosotros. Esa es la meta de todo ser viviente que cree que es una oveja. Dentro de esta gran Moed o festividad de Sukkot, o sea, la festividad de las cabañas, de nuevo el patrón de tres está presente. Yom Teruah, día del sonido,
entrecortado del shofar, y Yom HaKippurim, día de los sacrificios expiatorios. Finalmente terminamos con Sukkot. De nuevo, este patrón de tres tiene un significado. Ahora que ya estamos cubiertos por la sangre del Mashiach, o sea, del Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, y lleno del Ruá, es ahora de festejar, de gritar lleno de gozo, de alegría, porque estamos en el día del toque del shofar, que nos recuerda la aquedad, el atar de Abraham a su hijo Isaac y su sustitución por un carnero o un cordero para sacrificio. El gozo es que Abraham no sacrificó a su hijo único, sino que lo sustituyó por una capará, o sea, por un cordero. Esto es obviamente un recordatorio que se dice sijarón, como dice en el verso, en el verso de Devarim 23, 23 al 25, cita ahí del Cordero, que Yahoshua fue una capará para todos nosotros. Para volver a recordarnos de la capará, es que viene en 10 días más el Yom HaKippurim, día de los sacrificios, después de Terúa, o sea, los expiatorios o los caparot. Así como el shofar nos recuerda la vida que llegó a Adán cuando Adonai sopló dentro de su neshama, Jaín, aliento de vida en él, así la Teshuvah es un volver al estado de Adán, la pureza mental, física y espiritual. Adán no es el pobre tonto que no sabe quién es, porque Hollywood nos salvó, nos lavó el cerebro. Era un